Gapsters, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este CloudFest 2024. Es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy nos estará acompañando Sofía Campos, quien va a presentar el tema Deploy Infrastructure in an Easy Way with Infrastructure as Code. Para darles un breve contexto, Sofía se desempeña en Gap como DevOps Engineer en el departamento de IT. Tiene estudios relacionados con administración de IT por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha realizado trabajos de análisis de riesgos, análisis de sistemas e ingeniería de requerimientos. Hace casi 2 años empezó su camino en DevOps y su aprendizaje sobre cloud. Está certificada en Azure y ahora está aprendiendo AWS y GCP para ampliar su conocimiento. También por la necesidad de automatizar que existe en DevOps, aprendió infraestructura como código y se certificó este año en Terraform. Bueno, por ahí creo que alguien levantó la mano o listo. Me pareció escuchar. Listo, chicos. Bueno, sin más preámbulos, bienvenida Sofía. El escenario es tuyo y espero que disfruten bastante esta charla. Muchísimas gracias, Camilo, por esa introducción y bienvenidos a todos. Espero que esta presentación les sea de mucha utilidad. Aquí vamos a empezar. Como dijo Camilo, en resumen, lo que vamos a ver aquí es la infraestructura como código y cómo esta nos puede ayudar a crear infraestructura de una forma más sencilla y, más importante aún, de forma estandarizada. Una pequeña agenda. Primero vamos a empezar con qué es infraestructura como código, lo más básico, detalles importantes sobre los beneficios, ¿verdad? Y entender por qué es tan importante para nosotros aprender infraestructura como código si estamos trabajando en cloud, algunas herramientas de infraestructura como código y una de las más comunes que es Terraform. Entonces vamos a tener un pequeño demo y ver cómo funciona en general. Para empezar a entender qué es la infraestructura como código, me gustaría darles este ejemplo. Cuando nosotros estamos desarrollando infraestructura, podemos hacerlo de dos formas. Entonces, está la forma donde no utilizamos infraestructura como código. ¿Y qué podemos pensar? Que no tenemos planos de una casa. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Vamos a ir creando casas diferentes para cada vez que nos lo piden. Pero puede ser que nos pidan dos casas exactamente iguales, pero siempre tengan sus diferencias, porque no podemos asegurar al 100%, ¿verdad? A menos que uno tenga una lista de requerimientos que lo haga paso a paso sobre la configuración. Entonces, eso es lo que puede pasar, que tenemos casas pequeñas, casas grandes, que son exactamente iguales, pero siempre tienen sus diferencias. Sin embargo, cuando empezamos con infraestructura como código, lo que creamos primero es un plano, ¿verdad? Lo que llamamos un blueprint de lo que queremos hacer. Y yo puedo repetir ese plano cuantas veces lo necesite porque yo ya tengo los materiales, que sería la información en la configuración que ocupo, y tengo un plano, que es el esqueleto, el script, donde yo meto toda esa información y él me empieza a crear casas iguales para todo el mundo. Entonces, esa es una analogía de cómo funciona la infraestructura como código y en qué nos sirve. No está mal si yo quiero ir a probar un montón de máquinas diferentes, pero cuando yo ocupo ambientes estandarizados, ¿verdad? La infraestructura como código nos da esa seguridad que el equipo siempre va a tener la misma infraestructura cada vez que se necesite y los cambios van a ser constantes. En resumen, ¿qué es la infraestructura como código? Es la habilidad que nos da hacer toda la infraestructura de forma utilizando un código en lugar de hacer todo el proceso manual. Los que tal vez han hecho o han experimentado con cloud han visto que para crear una simple máquina virtual yo tengo que ir a configurarle un montón de detalles. Esos detalles tal vez no son tan entendibles cuando son las primeras veces. Entonces la infraestructura como código nos da esa habilidad de entender constantemente y de forma automatizada con un código cómo es que lo puedo hacer, ¿verdad? Es un proceso muy estandarizado. ¿Qué puedo hacer yo con infraestructura como código? Puedo crear, puedo actualizar e inclusive puedo destruir una infraestructura completa con el mismo script. Ni siquiera tengo que ir a hacer scripts diferentes para cada una de las infraestructuras o para cada una de estas acciones. A diferencia, como por ejemplo, de todos los clouds que tienen su command line, que necesitan comandos diferentes para todas estas acciones. Como les dije desde el principio, en verdad tenemos un blueprint
de toda la infraestructura. Y además, la infraestructura como código nos ayuda a evitar varios tipos de errores en la configuración, como errores en la configuración por un error humano, ¿verdad? Que no sabía cómo configurarlo, no entendí realmente qué era lo que me estaban pidiendo. Evita, ¿verdad? La dificultad en cierta parte del cumplimiento de las infraestructuras, ¿verdad? Que yo necesito ciertos estándares, que necesito que todo se vea igual, eso me ayuda a aliviarlo un poco. Y además facilita la parte de estar pasando el conocimiento. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy y configuro de forma manual una máquina virtual de nuevo, solo yo entendí cómo configurarlo, a menos que yo tenga a mi compañero a la par viendo cómo lo configuro. Pero es más fácil que yo le pase un archivo a que la persona esté a la par mía viendo cómo yo la configuro. Y aunque esté a la par, no implica necesariamente que vaya a entender cómo hacer la configuración de manera adecuada. Algunos detalles importantes de infraestructura como código. Hay diferentes tipos de herramientas. Tenemos la parte imperativa, que es que uno obtiene lo que uno quiere, ¿verdad? Uno le dice qué es lo que quiere y es lo que uno obtiene sin más nada. Y están las declarativas, que es uno dice lo que necesita y el resto de detalles, la propia configuración por defecto de la herramienta lo completa, ¿verdad? La herramienta va a completar esos detalles que yo no definí porque siempre hay configuraciones por defecto. Esos tienen algunas herramientas. Cuando aplicamos, pasando al segundo detalle importante, infraestructura como código, tenemos un concepto que se llama ser idempotente. ¿Qué significa ser idempotente? Que yo cada vez que ejecuto un script, voy a obtener siempre el mismo resultado. Eso significa que si yo hago una configuración manual, de nuevo, de una máquina virtual, manual, entonces creo una máquina virtual, pero tengo que hacerle cambios a esa máquina virtual. Entonces hago los cambios y vuelvo a crear otra máquina. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora tengo dos máquinas con configuraciones totalmente diferentes. Eso es cuando lo hago manual. A menos de que yo sea consciente que tengo que eliminar una primero para luego hacer los cambios y luego crear otra. Entonces, eso es lo que pasa cuando lo hacemos de forma manual. Cuando lo hacemos con infraestructura como código, como ellos tienen algunas herramientas, un estado de la infraestructura y entienden cómo estaba y qué cambios lo quiero hacer, cuando es idempotente lo que él hace es, ok, tengo esta infraestructura, estos son los nuevos cambios que necesito hacer en la infraestructura, por ejemplo, el tamaño de la máquina virtual o el tamaño del disco. Ahora lo que voy a hacer es destruir esa vieja infraestructura con esas, ¿verdad?, configuraciones que necesito y voy a crear exactamente una nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el escenario manual terminamos con dos recursos que tal vez están desaprovechando porque no tengo control de ellos, y en un escenario de infraestructura como código solo tengo la máquina virtual con los cambios que necesito. Entonces, evito esa duplicidad de ambientes y ese desaprovechamiento de recursos. Y por último, tenemos la confiabilidad que nos da la infraestructura como código. Es un proceso muy iterativo. Si yo veo que hay un error de configuración en mi archivo, simplemente voy y lo arreglo. Es diferente a decir, cuando estoy en un ambiente manual, qué fue de todo lo que configuré, qué fue el error que vi. En cambio, con la infraestructura como código, puedo ir a revisar ciertos aspectos en específico e ir a repararlos si es necesario. Entonces nos da esa parte de consistencia, ¿verdad? Hacerlo de manera iterativa y que es muy predecible la salida porque siempre estoy ejecutando lo mismo y yo sé qué cambios le estoy haciendo a mi código. Para la infraestructura con mi código tenemos dos tipos de configuración, ya una vez que creo la infraestructura. Están las infraestructuras mutables y las infraestructuras inmutables. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo una infraestructura mutable, implica que yo tengo una base, ¿verdad? Un script base, volvemos al ejemplo de una máquina virtual, que es lo más básico. Hago el deployment de esa máquina virtual, ¿verdad? Desarrollo el script, hago el deployment y paso a una configuración. ¿Eso qué significa? Que yo después de que creo la infraestructura sigue cambiando. Puedo hacerle configuraciones adicionales. Una forma estandarizada de hacerlo es con sistemas de configuración como Ansible, como Puppet, como Chief.
esos son algunos sistemas de configuración mutable. Sin embargo, hay configuración inmutable. ¿Qué significa esto? Que el propio infraestructura como código de una vez me configura la infraestructura. Y si yo necesito cambiarlo, tengo que hacer todo el proceso de nuevo. Un ejemplo de esto es Packer. Entonces, ¿qué es lo que hace Packer? Yo desarrollo mi script. Antes de que se haga el deployment, se hace la configuración de, volvemos al ejemplo de la máquina virtual, la imagen de la máquina virtual, y luego hago el deployment. ¿Qué significa esto? Que si yo ocupo hacerle un cambio en la configuración, tengo que devolverme al script, hacer los cambios y volver a hacer el deployment. Esas son las dos diferencias. Ahora, ya que vimos algunos de los beneficios conforme íbamos al principio, veamos realmente qué beneficios nos trae infraestructura como código. Primero, es muy sencillo duplicar el ambiente. Un ejemplo que pueden tener ustedes día a día. Tienen un ambiente de desarrollo y tienen que pasarlo a producción. Si uno lo hace manual, tienen que ir a crear todos los recursos y esperar que la configuración en ambos aspectos sean iguales para que funcione. Sin embargo, con infraestructura como código, simplemente yo vuelvo a correr el script y lo único que hago es hacer los cambios necesarios para diferenciar entre el ambiente de producción y el de desarrollo. Además, si ustedes ven que el ambiente de desarrollo puede que tenga algún problema o algún vicio y que por eso no funciona en un ambiente o en el otro, es más fácil comparar dos archivos de configuración que ir manualmente recurso por recurso dentro de la nube. Como habíamos dicho, reduce errores de configuración en general, desde que uno está aprendiendo hasta errores que tal vez a uno se lo puedan pasar cuando está ya en un nivel experto configurando esos recursos de cloud. Da la buena práctica de que es iterativo el proceso. Como digo, a veces a uno se le pueden ir detalles porque las consolas manuales de cloud son bastante engorrosas del montón de detalles y check y drop list que uno tiene que seleccionar. Entonces nos da ese proceso iterativo y, más importante aún, nos ayuda con la automatización. Llega un punto con la infraestructura como código que es tan estable que uno puede crear automatizaciones, los llamados pipelines, donde con esas tareas o esos tasks podemos decir, ejecútame este script de infraestructura como código con estos valores y me lo crea. Entonces llega un punto en que ya se quita la parte humana, ¿verdad? De tener que estar ejecutándolo, sino que si yo sé que tengo que estar haciendo ciertas actualizaciones a una parte de la infraestructura cada semana, yo ya no lo tengo que hacer, simplemente lo configuro el pipeline de esa manera para que sea de forma iterativa y me ayude con la automatización. Hay algunas herramientas en el mercado, ¿verdad? Para cada uno de los clouds y pueden existir más que no sean específicamente para cada nube, sino que sean agnósticos. Entonces, para AWS tenemos CloudFormation, para GCP, Cloud Deployment Manager, y para Azure, Azure Resource Manager. Entonces, estos tres son lenguajes diferentes, ¿verdad? Siempre llevan un mismo estilo de script, pero son especiales para su nube, ¿verdad? Con las configuraciones que ellos crean que necesitan y tienen templates para esto. Entonces, una forma de aprender infraestructura como código, si uno trabaja con una nube en específica, es aprender a hacer estos scripts de configuración. Y lo que pasa es que cuando uno crea un nuevo recurso, simplemente sube el template y la nube va a crear los recursos que yo necesito con las configuraciones que le doy. Sin embargo, existen herramientas, como yo les dije, que son agnósticas. ¿Qué significa agnóstico? Que no se van no funcionan solo con una nube, sino que uno puede ir cambiando la configuración que necesite para que funcionen con cualquier nube. Entonces, puedo aprender solo uno, ¿verdad? Solo una herramienta, si quiero, y puedo ya con los principios de esa herramienta hacer deployments a las diferentes nubes que existen, ¿verdad? No solo las tres principales, que es AWS, GCP y Azure, sino que existen un montón de nubes más y generalmente esas herramientas también tienen scripts y ejemplos para estas otras nubes, ¿verdad? Que tal vez no son tan conocidas. ¿Cómo funciona Terraform? Que es una de estas herramientas.
Terraform sigue los 3 simples pasos que vimos antes cuando estábamos viendo si las herramientas eran mutables o inmutables. ¿Cómo empiezo? Escribiendo mis archivos de configuración, ¿verdad? Tengo mis archivos de configuración, mi script para la máquina virtual, etcétera. Lo tengo en mi repositorio y eso es todo lo que tengo que hacer por el momento. Luego, el siguiente paso para Terraform es el plan. ¿Qué es lo que hace el Terraform plan? Es que agarra mi script y va a revisar toda la configuración. Hay ciertas cosas que no puede evaluar y eso lo vamos a ver ahora más adelante con el demo, pero él trata de evaluar que la mayoría de aspectos o información que se pone en la configuración sea algo ejecutable. Y revisa también, nos permite ver si yo no es que estoy haciendo un deployment nuevo, sino que estoy haciendo cambios o inclusive destruir la infraestructura, nos permite ver esos cambios con una simbología que ahorita podemos ver. Ya que yo aplico el plan, ¿verdad? Que ya lo puedo visualizar, ya lo aplico. ¿Y cómo lo aplica? Lo que hace Terraform es hacer llamadas a los diferentes APIs de las diferentes nubes que tiene. Y uno le configura y le dice qué proveedor, ¿verdad? O qué API tiene que usar. Entonces, eso también está especificado en Terraform. No es que él tiene que adivinar qué API va a usar, sino que uno le indica, ok, úseme este proveedor. Y si él ve un error, igual nos va a decir, no, esto no se puede. Todo este proceso que les expliqué antes se puede ver representado también en comandos. Entonces, una vez que yo termino, ¿verdad? Un paso anterior a esto es cuando yo estoy ahí creando mi script, haciendo los cambios, poniendo los valores necesarios. Y ahora sí, voy a ir a ejecutar mi archivo de Terraform. Empiezo con un Terraform init. El Terraform init lo que hace primero es revisa todo el repositorio, bueno, toda la carpeta o todo el folder donde están los archivos de Terraform y descarga, por así decirlo, una versión de los proveedores y librerías que necesita para ejecutar el script de Terraform. Entonces, es importante este paso porque si uno hace cambios, cambia de proveedor o le agregó una funcionalidad nueva y el proveedor no lo descargó, ¿verdad? Uno no hizo el Terraform init, él no va a encontrar lo que necesita, las librerías necesarias y no va a ejecutar. El siguiente paso, ya que tengo toda la información que necesito en mi folder local, es el Terraform Format. El Terraform Format es opcional. Lo que hace el Terraform Format es revisar igual de nuevo todos los archivos de Terraform y lo que hace es darles el formato estándar que tiene Terraform. Me acomoda las indentaciones, pone todas las asignaciones en un mismo lugar, todos los valores, revisa. En pocas palabras, hace que el archivo de Terraform se vea bonito, que se vea legible y se vea ordenado. Pasamos al siguiente comando, que es Terraform Plan. Como les había comentado, agarra esos archivos de Terraform y me dice, vea, así es como se va a ejecutar. Estos son los cambios que se van a hacer, estos son lo que se va a destruir, lo que se va a crear, lo que tiene un cambio. Y ya que hice ese Terraform Plan, puedo irme a 2 vertientes de acuerdo a lo que necesito. Vamos con el Terraform Apply, que en Terraform Apply, ¿qué es? Voy a hacer un deployment de mi infraestructura, de acuerdo a lo que yo configuré. Eso es lo que hace. O me puedo ir a un Terraform Destroy, que como su nombre lo dice, voy a ir a destruir la infraestructura. Él usa el mismo archivo para las dos cosas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el comando que se usa, porque puede ser que yo lo que quiero es construir una infraestructura nueva, que en el proceso se me olvidó y uso otro comando. Entonces, eso es importante saberlo. Cuando ya uno pasa por este proceso o empieza a trabajar con Terraform, se da uno cuenta también que en el repositorio local, ¿verdad? En ese folder local que yo tengo, se crea un archivo que se llama el tf-state o el state de Terraform. El tf-state, o cómo funciona Terraform, es que tiene un archivo de configuración, ¿verdad? Una vez que yo aplico mi infraestructura, con todos los detalles de esa infraestructura. Cómo se llama, el tamaño de los recursos, detalles de los recursos, inclusive hasta los IDs de los recursos. ¿Para qué necesita eso Terraform? Porque si yo tengo que hacer cambios o tengo que destruir infraestructura, él necesita ese tf-state para entender
qué es lo que él va a destruir, qué es lo que él va a cambiar o la información de esa nueva infraestructura. Así es como Terraform maneja toda la información y por eso es una herramienta muy importante. La pregunta del millón, ¿podría funcionar sin el TF State? Podría, pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque Terraform no tiene la información necesaria para manejar la infraestructura de manera adecuada sin el TF State. Entonces, este archivo es muy importante. Si ustedes están trabajando con Terraform, llega un punto en que las mejores prácticas indican nunca lo deje local, trate de tenerlo en la nube, en un lugar donde sea en común, más que todo si se está trabajando en un equipo de personas, la infraestructura como código, porque todos tienen que pegarse ese TF state para evitar, ¿verdad?, que todo el mundo tenga infraestructuras diferentes y cuando nos damos cuenta tenemos 3 ambientes diferentes de desarrollo, pero fue porque 3 personas están trabajando y nunca se conectaron al mismo TF state. ¿Cómo se ve el TF state? Cuando ya lo vemos por dentro. Vemos la versión de Terraform, vemos diferentes recursos y ya adentro, ahora lo podemos ver cuando apliquemos el demo, vemos toda la información de un recurso. Ahorita vamos a hacer una máquina virtual de ejemplo y entonces ahí vamos a ver todos los detalles que se pueden ver dentro de un TF state. Ahora vamos a ir a ver cómo funciona, ¿verdad? Porque es lo importante. Entonces, este es el directorio que les tengo de ejemplo para entender cómo funciona Terraform. Les voy a dar un pequeño recorrido y después vamos a ir a empezar ya a embarrarnos con los comandos de Terraform. Entonces, el archivo principal donde se tienen todas las configuraciones de Terraform se llama generalmente o está establecido que es un main. Entonces, el main, ¿qué es? Puede tener los recursos. También Terraform tiene algo que se llaman módulos. Ahorita les puedo explicar qué son recursos o los módulos de la infraestructura que yo quiero crear. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos crear? Queremos crear una máquina virtual. Entonces, la máquina virtual, generalmente cuando uno quiere crear un recurso nuevo y no sabe por dónde empezar, ahorita también podemos ver eso, hay una página en Terraform que es el registry, donde se tienen un montón de ejemplos de un montón de proveedores respecto a todos los recursos que se puedan crear con ese proveedor con Terraform. Entonces yo me voy ahí, busco el ejemplo y empiezo a llenar información. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, el nombre de la máquina. Aquí estamos trabajando con Azure, entonces en Azure todos los recursos se organizan por resource group, entonces yo le tengo que decir dónde va a estar, la locación, ¿verdad? La zona donde va a estar, el tamaño de la máquina, la información del usuario, la información de cuestiones de red, del disco, la imagen que voy a usar para la máquina virtual y también, inclusive, algo tan importante en cloud como son los tags para una cuestión de organización, lo puedo incluir dentro de Terraform. Entonces, si yo quiero, un ejemplo, que toda mi infraestructura siempre tenga los mismos 3 tags obligatorios, ni siquiera tengo que ir a forzar a cloud con políticas que lo haga, sino que si yo fuerzo a las personas a utilizar infraestructura como código, yo siempre sé que cuando ejecuten esto, siempre van a tener los mismos 3 tags. Okay. Este es el recurso principal. Pero como vieron, yo necesito recursos de soporte. Esos recursos de soporte son no necesariamente que siempre los ocupo, pero para que la máquina virtual, en este caso, funcione, los tengo que crear. Entonces, ven, este es un proceso aún más transparente. ¿Por qué? Porque si yo hubiera ido a Azure a crear una máquina virtual, yo no me doy cuenta que ocupo crear el resource group, no me doy cuenta que tengo que crear una VNet, que tengo que crear una subnet, que tengo que crear una IP pública, que tengo que crear una NIC, sino que eso ya lo hace Cloud por abajo, ¿verdad? Lo hace Azure por abajo, pero aquí no, aquí sí tengo que configurarlo. Entonces, da un proceso más transparente y nos ayuda también a entender cómo funciona Cloud y sus recursos. Ven, aquí tengo una subnet, una NIC, configuraciones de IP, hasta una cuestión tan delicada como los grupos de seguridad para ver quién tiene acceso y quién no tiene acceso a mis recursos. Entonces aquí tengo toda esa información. Y por último, aquí tengo una sección de locals que es información adicional que yo le puedo crear dentro de Terraform. Terraform tiene unas funciones que ellos llaman built-in, no son funciones que uno crea, sino funciones que ya Terraform tiene, que uno puede utilizar.
De hecho, aquí en este local vemos dos, el format date y el timestamp. Entonces, el timestamp me saca literalmente la fecha actual de mi computadora y el format date le da formato a la fecha. Hay muchísimas más, pero sí, esos son dos puntos importantes. Es que no se pueden construir, ¿verdad? Nuevas funcionalidades y que son, ¿verdad? Ya las predeterminadas por Terraform. Y hay más, cuando uno ya no se puede investigar. Ahora, cuando yo ya tengo mi main TF, tengo que indicar el proveedor. El proveedor es decirle a Terraform, ¿quién es el API que me va a interpretar este script? Entonces, en este caso, tenemos que es Azure, ¿verdad? Luego que yo ya tengo mi proveedor, yo puedo modularizar aún más mi archivo. ¿Qué significa eso? Que yo podría tener todos los valores, absolutamente todos los valores de mis variables aquí, chorreados, pero no es muy seguro. ¿Por qué? Porque si alguien agarra este archivo y yo tengo todos mis valores ahí puestos, es una vulnerabilidad porque conocen la configuración de todos mis recursos. Entonces, ¿qué puede ser una forma segura? Aplico variables, eso implica que voy a ir a hacer referencia y decir, bueno, el nombre de la VM realmente es var.vmname. Así es como se hago referencia. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es que yo creo una variable? La variable, el nombre variable, ¿verdad? Pongo la palabra clave variable, el nombre de la variable, en este caso es vmname, puedo ponerle el tipo, que en este caso es un string. Hay diferentes tipos. También, cuando uno está, otro dato importante, cuando uno está ejecutando un archivo de Terraform, toda la información que yo pongo, todas las variables, se imprimen en consola. Entonces, si yo veo que hay información sensible, como por ejemplo la IP, el usuario, el password del administrador, ¿qué hago? Puedo etiquetar esa variable como un dato sensible y él no me la va a imprimir en pantalla, me va a mostrar asteriscos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ocultar y ofuscar esa información. Ven, aquí hay diferentes tipos y cada uno de los valores que está en el main se puede hacer una variable en variables TF, ¿verdad? Así es como se llaman generalmente los archivos. Y ahora vamos a los datos. Estos datos, ¿verdad? Están en los archivos que se llaman TF-bars. Los TF-bars ya es todo, por así decirlo, la carnita del script. Es los ingredientes que yo necesito para aplicar mi receta de cocina. O usando el ejemplo que usamos del principio de las casas, son los materiales y las varillas que yo ocupo para construir la casa, porque ya tengo el plano. Y aquí pongo toda la información. Ahora bien, vayamos a aplicar el archivo. Me voy a mi directorio, por acá. Y ahora bien, vamos a aplicar el primer comando, Terraform init. Como ven aquí, primero me inicializa el backend. El backend, cuando Terraform habla de un backend, lo que está haciendo es creándome ese TF state, ¿verdad? Si yo ya tengo un TF state, por ejemplo, en mi repositorio local, o logro hacer referencia a un TF state que está remoto en la nube, él lo que va a ir a hacer es revisar ese TF state y lo baja para ver, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre lo que él sabía que tenía la última vez y lo nuevo? ¿Verdad? Hace como una actualización. Y luego descarga todos los proveedores, todos los plugins necesarios. Esto lo que crea es esta carpeta de acá, que es este providers, ¿verdad? Que no se puede ver por adentro, pero esa es la información que hace. Ahora bien, podemos hacer un Terraform, vamos a ponerles un ejemplo del Terraform format. Digamos que yo vengo aquí y tengo este montón de espacios, ¿verdad? Y yo tengo aquí, le hago más saltos de línea, pero no me gusta cómo se ve, que se ve feo. Entonces, no se ve ordenado. Pongo un Terraform, FMT, de format, y él lo que va a hacer es ir a revisar todos los archivos y me está diciendo ahorita que él aplicó, vamos a ver por qué no lo aplicó, que le tiene que aplicar cambios a este archivo. Pero por alguna razón no los aplicó. Pero él sí me dice o me indica qué archivo es el que modificó. Por alguna razón no lo está modificando.
Ok, ven, sí es un error. No, sí, parece que es un error como del visual, pero sí, en resumidas cuentas, él sí lo cambió, pero dice más bien que estoy desactualizada con respecto a lo que tiene el archivo. Vamos a ver si lo voy a cerrar. Lo salvo. Ven, ahora sí. Venga, ahora sí me volvió a cambiar y le volvió a dar formato a todo el archivo. Esto fue lo que empezamos a tocar para que se viera no tan bonito. Ahora sí. Ya que le hice el Terraform Format, voy a ir a hacer un Terraform Plan. Un detalle importante. Como yo tengo dos ejemplos de TF-bars, porque puedo tener un montón de TF-bars, o sea, puedo tener materiales diferentes para mi casa. Puedo hacer casas diferentes. Entonces, puedo tener un TF-bars para staging, un TF-bars para developer, un TF-bars para production y un TF-bars para QA. O sea, puedo tener diferentes configuraciones para mi infraestructura. Y entonces ustedes se preguntan, ¿cómo le digo yo a Terraform cuál de todos esos sabores de infraestructura necesito? Lo que hago es decirle que use tutorial, por ejemplo, en este caso, .tfvars. Yo le digo que tfvars quiero que use. Vamos a ver. No, creo que este fue el mío. Vamos a ver, denme un segundo. Ya, ahora sí, disculpen. Me faltó un flag ahí que si no, no lo va a leer. Entonces, var file. Y él dura ahí un ratito, porque se está poniendo a revisar el archivo. Ok, entonces vayámonos para arriba. Y como les dije acá, él se pone a revisar todo el archivo y me va a decir qué es lo que se va a aplicar. Aquí podemos ver simbologías importantes que Terraform me va a enseñar cada vez que lo utilice. Entonces, aquí como solo estamos haciendo actividades de creación, él me dice, ok, usted solo tiene actividades de creación y este es el símbolo que estoy usando. Ustedes vieron también que en el main, primero yo tenía mi configuración, volvamos acá arriba, tenía mi configuración primero de la máquina virtual y abajo yo tenía todos sus recursos de soporte. Sin embargo, Terraform es lo suficientemente inteligente para entender el orden de los recursos que yo necesito crear. Entonces él dice, ok, usted quiere crear una máquina virtual, esa máquina virtual va a ocupar conexión a internet y para eso ocupa una NIC. Entonces primero me queda la NIC de la máquina virtual y toda la configuración. Aquí ven que aquí hay una parte que dice no after apply. Eso significa que él va a saber o va a poder valorar ese atributo dentro de la configuración de la infraestructura hasta el momento que yo le dé el apply. Hasta el momento que yo realmente aplique esa configuración, él va a saber si se puede o no se puede. Sin embargo, igual hay información como esta, ¿ven? Que ya él sabe por definición que sí se puede. Entonces me pone el valor ahí. Y vamos a ver si por acá lo tengo. El usuario, sistemas de trabajo. Quiero enseñarles cómo se ve aquí. Cuando vimos la configuración de la máquina virtual y de las variables, vimos que también había variables que yo los puedo marcar como información sensible. Yo marqué como información sensible el password y el username de mi máquina virtual. ¿Qué pasa aquí? Está como un valor sensible. Entonces nunca me va a mostrar esa información cuando la aplique. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer un clear. Y vamos ahora a aplicar el Terraform Apply. Vamos a hacer un Terraform Apply. Vamos a poner el var file, que es el flag que se ocupa. Y voy a poner el nombre del TF-vars que quiero.
Como les digo, siempre dura un poquito, pero sin embargo, es importante que nunca nos dé un timeout. Cuando uno está creando infraestructura, y eso me pasó las primeras veces que yo utilizaba infraestructura como código, es que yo pensaba que los timeouts eran normales y que tal vez era una conexión. Pero la persona que me enseñó me dijo, eso no es normal, significa que hay errores en su configuración o que algo no está bien configurado y por eso le está dando un timeout. Entonces, eso es algo importante. A menos de que la conexión sea muy mala, si hay timeouts implica que algo le falta. Ok, entonces nos vamos aquí. Cuando yo aplico también, hago un Terraform Apply o hago un Terraform Destroy, Terraform me pregunta que si lo quiero ejecutar. Eso es lo que me está preguntando aquí. Me está diciendo, ¿usted está seguro que quiere hacer esto? Entonces uno le pone que sí o le pone que no. Yo le pongo que sí. Algo importante, si ustedes no quieren aplicarlo, pónganle que no. ¿Por qué es importante ponerle que no y nada más no hacerle un control C, ¿verdad? Para cancelar lo que está haciendo la consola. Lo que pasa es que el TF state se bloquea. Entonces, él se bloquea porque siente que hay alguna acción sin terminar. Y como pasa eso, es realmente un poco complejo que el TF state se desbloquee. Hay que estarlo forzando. Entonces es más fácil simplemente, si uno no quiere hacer una acción, decirle que no, a estar forzando el TF state a que se desbloquee, porque yo simplemente dejé una acción pendiente. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Ahora bien, como ustedes ven acá, ahí va creando ya los diferentes recursos. Me está creando el resource group para la máquina virtual, y ya una vez que se termina o se completa, me da un ID, que es lo que yo ahorita vamos a ir a ver a la consola de Azure, todos los recursos que creamos. Vamos a ver. Okay. Esto es un error mío. Vamos a ponerlo así, porque le hice un nombre muy grande. Y vamos a ponerlo así. Vuelvo a aplicar el mismo archivo. Si falla, él echa todos los cambios para atrás. No me equivoco. Vamos a revisar. No, no los echo para atrás. Pero ven que sí crea los recursos. Entonces aquí me voy para acá. Me logró crear la mayoría de recursos, solo que se cayó cuando creé la VM. Por aquí, borro esto. Vamos a ver, creo que me va a fallar. Ahí ya me está eliminando el resource group. Y por dicha no nos iba a fallar porque está aquí esperando que yo le dé la aprobación para que aplique todos los cambios. Bueno, aquí podemos ver algo interesante. Ya como él detectó por el TF state que ya habían cosas que ya estaban creadas, me está diciendo, voy a crear cosas, hay algunas cosas que solo las voy a actualizar y hay otras que las voy a destruir y las voy a reemplazar. Voy a crear algo totalmente nuevo. Entonces ven que la simbología cambia. E igual, Terraform me explica qué significa cada una de las simbologías. Y a la par de cada recurso y cada atributo, me dice exactamente qué es lo que hace. ¿Ven? Y se puede ver aquí, me dice, bueno, esto lo voy a reemplazar, esto es forzoso que se reemplace, esto realmente se va a quedar igual porque es el mismo nombre, ¿verdad? Así, etcétera, etcétera. Vamos a ver si ya borró. No, vamos a crear entonces, vamos a cambiarle el resource name, CloudFest, vamos a poner aquí el B. Y aquí le vamos a poner B, para que no haya problema con eso. Mientras esperamos que el otro se borre. Bien, entonces, en algunos casos no hay ni siquiera necesidad que yo vaya a la consola, lo destruya, sino que ya la propia máquina entiende que lo que voy a hacer es volver a actualizar infraestructura. Okay, ven aquí, me lo empiezo todo nuevo, voy a hacer así.
Ok, esto es una reunión. Vamos a borrar esto por acá. Por eso les contaba que hay que tener mucho cuidado con los div states. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, esto no se hace, ¿verdad? Esto es por una cuestión meramente del ejemplo que estamos haciendo, pero realmente no debería estar borrando. No debería estar borrando el TF state. Terraform, right. Historia. Typo in. Pero ya. Sí, uno cuando no lo están viendo le sale todo bonito, pero cuando no lo ven ya se pone nervioso. Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Ya funcionó. Revisamos, todo está en verde. Y nos vamos para ver. Le decimos que sí. Y aprovechando, vamos a ver que empezó a crear. Sí. Aprovechando, hay otra parte interesante, ¿verdad? De Terraform. Y es que yo puedo tener algo que se llaman workspaces. Los workspaces me ayudan a separar los ambientes por cada TF bars. Entonces, si yo quiero tener ambientes de producción diferentes, simplemente creo workspace diferentes. Ahorita podemos ver cómo se crean. Porque si no se hace esto, puede causar un poquito de caos. Lo que pasa es que si yo no le digo que trabaje en workspaces diferentes en Terraform, lo que va a pasar es que usa siempre el mismo TF state. Entonces piensa que lo que estoy haciendo es cayéndole encima de la configuración y no creando mi infraestructura nueva. Entonces, un truco ahí para poder separar los ambientes es crear workspaces diferentes. Y realmente los comandos para hacer eso son muy sencillos. Bien, ahora sí, sí pasó, no se cayó la máquina virtual. Y ahí dura unos 2 minutos creando. Entonces, no sé, Camilo, aprovechando que aquí tenemos este tiempo esperando que se cree la infraestructura, si alguno tiene alguna consulta por mientras, podemos creo que ir abarcando. Así es, sí. Si de pronto tienen alguna, pueden alzar la mano o dejarnos su consulta en el chat y Sofía les va a ir contestando. Puede ser duda, observación o cualquier otra pues, cuestión por el estilo. Bueno, si no tienen dudas, también les quiero enseñar. A ver, nos vamos aquí. Terraform Registry. Como les conté antes, ¿verdad? Cuando yo estoy creando infraestructura con Terraform, uno no sabe a veces por dónde empezar, ¿verdad? No es como que uno se tenga que saber todos los comandos y configuraciones para cada uno de los recursos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Me puedo venir al Terraform Registry, ¿verdad? Que es esta IP. Bueno, esta IP no, esta dirección. Es registry.terraform.io. Y aquí uno tiene todos los tipos o ejemplos de las configuraciones que pueden hacer los APIs, ¿verdad? O lo que se puede conectar con Terraform. Hay algunos que son directamente creados por HashiCorp, que es la dueña de Terraform, y hay otros que son creados por la comunidad. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, uno nada más tiene que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si uno está experimentando o ya son ambientes un poco más delicados para ver qué configuración está haciendo la comunidad, porque puede ser que nos funcione. Digamos que yo quiero hacer una base de datos de Azure. Entonces, ven que yo puedo buscar acá y yo tengo un módulo y tengo ejemplos. Entonces me vengo aquí, nos vamos a los ejemplos. Ellos también tienen repositorios de GitHub. Vamos a ver. Aquí. ¿Y qué es lo que me dice esto?
Cuando yo uso módulos, que es otro tipo, ¿verdad? Otro tipo de forma de trabajar con Terraform, yo tengo que poner como este pedazo de código, este pedazo de script dentro de mis archivos de Terraform para que Terraform pueda jalar ese plugin de usar un módulo, ¿verdad? Porque son diferentes a usar solo recursos. El recurso usa directamente el API, pero los módulos tienen como configuraciones extra, por así decirlo. También, otra parte importante del Terraform Registry, que es clave, es que cuando yo voy a usar un módulo o un recurso, cualquiera de los dos, ellos traen varias secciones. Entonces, primero me dice los inputs. En este caso no hay inputs obligatorios, pero los inputs obligatorios, en resumidas cuentas, son todos esos valores que yo obligatoriamente tengo que decir. Si no, el recurso no se puede crear. Sin esa información, no puedo crear esa infraestructura. Sin embargo, los inputs adicionales significan que si yo no pongo el valor, implica que la configuración de ese módulo recurso por defecto trae un valor. ¿Ven? Entonces aquí me dice, bueno, si usted no le dice el nombre de la base de datos, el default, el nombre va a ser siempre my database. ¿Ven? Es un ejemplo. Y también, y aquí van así con todos los, ¿verdad? Todos los inputs que se necesitan. De igual forma los outputs. ¿Qué son los outputs? Es que conforme se va creando la infraestructura, toda la información que se imprime en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito que tal vez algún dato, no sé, el nombre del administrador de la base de datos, sea privado o sea sensible, ok, yo sé que esto tengo que pensarlo en mi script para poder ocultarlo, porque es muy sensible para mí. Bien, entonces, eso es un dato importante de cómo usar el Terraform Registry. Y como vieron arriba, hay unos ejemplos básicos que están directamente en GitHub. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ven que es una configuración muy similar a lo que nosotros vimos antes, una estructura de archivos. Entonces, yo puedo ir a ver cómo ellos están configurando el módulo de, por ejemplo, una base de datos en Azure. O puedo ir a ver cómo configurar una máquina virtual, o puedo ir a ver cómo configurar un container, ¿verdad? O una VNet, ¿verdad? Solo en Azure, porque hay para todos los sabores de la nube. Vamos a ver si ya terminó. Perfecto, ¿ven? Ya terminó. Entonces, ahora sí, me voy a los resource groups. Vamos a ver si encontramos el CloudFest. Entonces, aquí está el CloudFest. Vimos que ya terminó. Entonces, ¿qué fue lo que configuramos? Una máquina virtual, la NIC, la IP pública, porque yo la necesitaba, puede ser que no la necesite, porque quiero que todo esté a lo interno, el disco de la máquina virtual, la VNet y el Network Security Group. Y además, vamos a ver si eso sí está configurado por acá adentro. Yo necesito también que mi máquina virtual pueda ser accedida por RDP. Entonces, aunque no es una recomendación, ¿verdad? Más bien hasta el mismo Azure me dice, no haga eso. Yo le puedo decir qué tipo de reglas, tanto de entrada como de salida de mi script de Terraform, pueden tener mi infraestructura. Y, si se acuerdan, le pusimos también todos los tags. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que todos mis recursos tienen los mismos tags. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, en Azure, no es como que los tags son heredables, ¿verdad? No es como que se los ponga el resource group y todos los recursos lo tienen, sino que cada uno es individual. Entonces, imagínense hacer eso manual, ir uno por uno asignando los tags. Aquí no, aquí los configuro una vez, todos los valores y se pusieron en el momento de crearlos. Vamos a hacer un Terraform Destroy. Vamos a hacer el bar file. Siempre tengo que poner el bar file porque si no, no sabe qué datos quiero destruir. Tutorial. Vamos a ver si uso la verdad. Sí, correcto, es la. Punto parse. Vean algo interesante. Cada vez que yo estoy ejecutando un comando de Terraform, él aplica un lock, ¿verdad? Bloquea el archivo.
porque lo primero que hace es ir a refrescar el state para verificar que lo que está en el TF state coincida con los recursos que están en la nube. Y van a decir, pero ¿cómo es que hace, verdad, ese match si algo cambió? Porque dentro del TF state, vamos a ver si se podrán ver, no me deja porque está bloqueado. Dentro del TF state tiene todos los IDs de los recursos, ¿verdad? El ID que use la nube, así lo va a tener el TF state. Entonces, por eso puede hacer llamadas a la nube para refrescar los estados de los recursos. Y entonces, cuando yo ya empiece a hacer cambios dentro de mi infraestructura, va a tener actualizado. Ven, aquí volvemos a ver la nomenclatura. Me está diciendo, usted va a destruir todo. Me lo pone en negrita, en rojo, así como se va a destruir, ¿verdad? Aquí vemos. Vean, como ven, nunca me imprimió información sensible en ninguno de los tipos de acciones que ejecuté con Terraform. Y yo le digo que sí. Vamos a ver. Y así ese proceso, como lo hizo ahorita para la creación, lo hace en reversa. Entonces, si lo último que me creó fue la máquina virtual, es lo primero que elimine. Porque como tienen dependencias entre ellos, no me va a dejar eliminar, ¿verdad? Y vamos a salirnos de aquí para que no tenga errores. Y no creo que de la presentación y de temas interesantes de Terraform, eso es lo que les traigo. Así haciendo un cierre, creo que los invito mucho a que exploren. Realmente Terraform es muy grande, inclusive después de que yo me haya certificado, yo sé que hay un montón de cosas más de Terraform. Un ejemplo es que yo con un mismo script puedo decirle hasta la cantidad de máquinas virtuales que yo quiero, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner letras, le pongo números y lo puedo hacer de forma iterativa, ¿verdad? Puedo crear muchos ambientes con un solo script, solo tengo que cambiarles los sabores. Y un tip de seguridad, si, ¿verdad? Que lo más delicado aquí es la información. En mi caso, que trabajo un poquito más con Azure DevOps, hay formas de ocultar este tipo de información. Entonces, puedo ponerlos como archivos seguros. Estos archivos seguros dentro de herramientas de DevOps, lo que hacen es que no dejen que esos archivos sean descargables o visibles para los usuarios. Entonces, solo la persona que lo configuró sabe los valores que tiene, y lo que puedo hacer es tener templates de ejemplo, por ejemplo donde ellos sepan qué valores tienen que poner, pero nunca los valores con los que yo los configuré. Entonces, es otro tipo de seguridad por si quieren ir a travesear ahí un poco. Es bastante interesante. Y otro tip que les recomiendo aprender es cómo hacer que el TF state o el backend sea remoto. Es bastante interesante, es solo una pequeña parte, es otro archivo adicional que se llama backend, que uno le dice a dónde se quiere conectar, ¿verdad? Puede ser un bucket en AWS o en GCP, creo que se llaman iguales, o en un storage account dentro de Azure. Entonces, ahora todo se maneja con la nube y no tengo el peligro que si mi máquina le pasa algo, ¿verdad? Entonces el TF state se pierde. Y no, con mucho gusto. Hay cualquier consulta adicional que tengan, me pueden buscar por Slack. Listo. Listo, Sofía, muchísimas gracias, chicos. No sé, hay un espaciocito aquí pequeño por si alguien tiene una pregunta como en vivo que quiera realizar o algún otro comentario. Creo que Filipa ahí tiene una consulta. Mi experiencia respecto a la certificación. Vieras que creo que lo principal es, como uno dice, experimentar. Entonces, si uno quiere sacar la certificación, yo he sacado certificaciones desde cero, así como que no sé nada y lo único que fue hacer cursos y leer, pero con el de Terraform, vieras que lo que más me sirvió fue travesear y crear scripts y comandos y, ¿verdad? En mi día a día a veces requiere que lo travesee bastante Terraform. Eso más bien fue lo que más me ayudó, fuera de, igual estudié, ¿verdad? E hice exámenes de ejemplo, que yo ahí podía saber como qué trampas tenía.
pero creo que sí, en general sería como travesear bastante Terraform, ¿verdad? Que si uno dice, bueno, este escenario, ¿cómo se podría hacer? O esto, ¿cómo se ejecuta? Algo que ellos ven como muy importante son más que todo los módulos, cómo utilizar los módulos, cómo se referencian, ¿verdad? Qué salidas dan cierto tipo de script, a veces ponen un pedacito del script y dicen, bueno, ¿cómo, verdad? Si yo tengo que agregar el nombre de una variable, ¿cómo lo hago? Entonces, sí dan, nunca los ponen a ustedes a hacer el script en el examen. En mi caso sí fue, pero sí dan como pedazos de script y lo ponen a uno a contestar eso, o, ¿verdad? O evaluar qué es la salida de un script, o si uno quiere ejecutar cierto tipo de comandos, cómo es el comando. Entonces, sí es como más de experimentar y creo que en su momento yo utilicé el curso de Cloud Guru, ¿verdad? Que Gap tiene en la plataforma y es bastante buena porque lo que ellos hacen, como tienen ambientes de pruebas, uno puede hacer esto mismo, pero ya con laboratorios guiados. Entonces es bastante interesante cuando uno empieza a travesear. No sé si ahí le respondí a Felipe. Súper, sí, por ahí nos envió Philip una manito arriba. Eh, bueno, chicos, en caso de que no hayan más preguntas, creo que no queda más primero que todo agradecerle a Sofía por todo el conocimiento que nos compartiste hoy. Y muchas gracias también a ustedes, Gapsters, por asistir a la charla. Como siempre, saben que queremos escuchar sus comentarios para seguir mejorando este tipo de espacios. Así que les voy a enviar por el chat un form de satisfacción y para que por favor nos los llenen y nos cuenten qué tal les pareció. Listo. Que tengan un excelente día y ya saben que cualquier otra duda pueden comunicarse con Sofía por Slack. Sí, muchas gracias por venir. Hay cualquier cosa, estamos a la orden.